quiero yo agradecerle esta noche para hablar de la situación de Incahuasi, para que entendamos un poco lo que no se dijo del tema de limitación, en el tema de Incahuasi también, al ex viceministro de Autonomías, Hugo Siles, que nos acompaña. Gracias, Hugo, por estar con nosotros. Buenas noches y bienvenido. Buenas noches, Cecilia. Un placer estar en su programa y un saludo a César. Muchas gracias por estar con nosotros, Hugo. Gracias a ustedes. César. Un gusto de saludarlo. Gracias por acompañarnos esta noche, Hugo. Bienvenido. Gracias, César. Buenas noches igualmente. Un saludo. Hugo, ya desde fuera del viceministerio, porque usted presentó renuncia, si no me equivoco, ¿serán 2 semanas ya? Un poquito más. Sí, van a ser 2 semanas. 2 semanas. Van a ser 2 semanas. En medio de esta situación que se iba generando, usted decide dar un paso al costado y argumentaba en ese momento por el bien de la situación que se venía gestando y que era cada vez más caótica en el país. Cecilia, el trabajo se concluyó el 30 de abril con la promulgación de la ley 1054, que es la ley de los 30 vértices. El trabajo del procedimiento de conciliación administrativa de delimitación interdepartamental, así se denomina, largo el término, pero así es acorde a la ley, concluyó. Y por eso, al ver una situación conflictiva de crecimiento del conflicto en Chuquisaca fundamentalmente, y al estar entre una de las exigencias para dialogar mi renuncia, yo por supuesto que no dudé en ningún minuto de dar un paso al costado para que nuevos actores puedan allanar caminos de solución, de diálogo, fundamentalmente en la explicación y en la exposición, en la socialización a las autoridades e instituciones de Chuquisaca. Era difícil que el viceministro de Autonomías, que estaba siendo sindicado de estar parcializado con Santa Cruz, que ya existía una carga demasiado fuerte hacia mi persona, pudiera ir a Sucre a explicarles a ellos este contexto del trabajo técnico, legal que se hizo para poder delimitar los 2 departamentos. Por eso es que una comisión a la cabeza del ministro de la Presidencia, el ministro Carlos Romero, el viceministro Gonzalo Vargas y otras autoridades se trasladaron para poder, el ministro de Justicia, para poder dialogar y exponer el trabajo que se había hecho. Entonces, era usted veía difícil, que era lo mejor. Era lo mejor porque yo no podía estar en ese tránsito en ese escenario. En ese escenario porque había una huelga de hambre instalada en la Asamblea Legislativa Plurinacional, huelga de hambre de diferentes autoridades del departamento de Chuquisaca. Entonces había un clima adverso y creemos que lo más oportuno, lo más responsable era el dar un paso al costado, pero finalizado el trabajo, eso que se entienda bien, finalizado todo el trabajo con la promulgación de la ley de los 30 vértices, un trabajo que ha sido absolutamente paso a paso, milímetro a milímetro, establecido en la ley de delimitación de unidades territoriales 339 y su decreto reglamentario 1560. Es decir, este es un tema que no tiene complejidad porque en límites 1 más 1 es 2. No puedo yo 1 más 1 en función del diálogo, la presión, la movilización, convertirlo en 3. Es decir, hay límites precisos con demarcación que datan de hace más de 104 años y eso no lo puede mover absolutamente nadie, ni un ministro, un viceministro, nadie. Y por eso el trabajo que hicimos es absolutamente responsable. Claro que al despertar pasiones regionales, sentimientos regionales, al politizarlo el tema desde diferentes instituciones, obviamente que este tema se complejiza. Nosotros nada teníamos que ver con recursos naturales, con gas, pero ya el conflicto emergía sobre este causal. No era tanto el tema de límites, el tema de límites era un tema que necesariamente había que resolverlo, pero ya cuando se despiertan pasiones regionales, sentimientos regionales, intereses, y hay toda esta dialéctica de un conflicto complicado. Ya hubo en su momento un conflicto en el campo Margarita, entre Chuquisaca y Tarija, entonces obviamente se complejiza el escenario. Y a veces, mientras uno está explicando técnicamente estos temas, es más fácil salir y, por ejemplo, responsabilizar al gobierno nacional.
se ha llegado a decir, Cecilia, de manera irresponsable aquí en Santa Cruz, que quienes habían congelado las regalías de Santa Cruz era el gobierno nacional. Y eso es absolutamente falso, porque todo el que conoce un poco de este tema sabe perfectamente que una sentencia del Tribunal Constitucional fue la que ordenó el congelamiento de las regalías. Pero los medios de comunicación, los actores políticos, fundamentalmente de la gobernación de Santa Cruz, arremetieron contra el gobierno nacional, contra todos, menos mirarse el ombligo y ver su responsabilidad, porque han tenido responsabilidad, porque han tenido una actuación, y obviamente para esconder esa mala actuación, esa ineficiente actuación, han tenido que salir a falsear, a mentir, a tergiversar, a declarar enemigos, a hacer todo un escarnio que en definitiva es falso. Y la población tiene que saber, por suerte, como este tema está documentado, tiene la justificación y el argumento y el contenido, nadie puede manipular esto de forma permanente. En algún momento, y por eso estamos hablando con responsabilidad, porque en su momento no podíamos hablar, también porque nuestra actuación al frente de esta conciliación, de este proceso de delimitación, me imposibilitaba. O sea, 1 año y 9 meses yo no he tenido contacto con los medios en este tema, pero en los últimos 5 meses, desde la gobernación de Santa Cruz, desde diferentes instituciones, se ha dicho cualquier cosa y no podíamos salir a defender, a explicar o a informar. Teníamos que mantener nuestra diligente actitud y trabajo específico propio del proceso de delimitación entre los dos departamentos. Por eso es bueno ahora ir aclarando algunas cosas. Por ejemplo, ¿qué no se dijo del proceso de delimitación entre Santa Cruz y Chuquisaca que genera este conflicto? Porque primero el problema era otro y después termina siendo, en general, la discusión, después termina siendo el tema límites, o sea, después termina siendo el conflicto límites. ¿Qué no se dijo? Lo que no se ha dicho es que este proceso de delimitación interdepartamental, de acuerdo a la ley 339, debe ser solicitado por una unidad territorial. No lo hace de oficio el gobierno nacional. O sea, nosotros no hemos dicho, un día nos despertamos y vamos hoy a delimitar Chuquisaca y Santa Cruz. No. Lo que no se ha dicho es que este proceso necesariamente, como dice la ley, tiene que ser activado por una unidad territorial, en este caso la gobernación de Chuquisaca el 22 de agosto del año 2016 solicita al entonces Ministerio de Autonomías la delimitación con Santa Cruz y envía una propuesta de delimitación de 509 kilómetros o 120 vértices. Nosotros hacemos una revisión de ese procedimiento que Chuquisaca envía y en función de nuestra actualización del sistema de actualización geográfica de ordenamiento territorial es que ya establecimos que entre un tramo muy importante de 90 vértices o unos 460 kilómetros ya existían leyes con límites precisos y con demarcación. Leyes de 1898, leyes de 1912 y una resolución suprema de 1914. O sea, eso ya estaba establecido. Estaba establecido. Se encuentra en el camino después de... Claro, pero se tiene que validar conforme a la ley 339. Si bien las leyes estaban vigentes, pero para el procedimiento administrativo de conciliación para la delimitación de los dos departamentos, había que establecer, como señala la ley, la vigencia de esas leyes que definen límites precisos. La ley dice que cuando hay leyes anteriores a esta ley 339 del año 2013 y estas leyes tienen límites precisos con demarcación, aplicando el artículo 20 de esta misma ley 339, ya ese tramo valida y define límites precisos. Quiere decir que el Ministerio de Autonomía de ese entonces, y como lo puede ver en ese mapa, la línea roja es la línea de los límites precisos de 1898, de 1912. La línea verde es la solicitud que hace Chuquisaca. Entonces hay una superposición
entre la propuesta que hace Chuquisaca y los límites existentes, los límites que nadie puede cambiarlos, los límites del presidente Severo Fernández Alonso, que hizo en 1898 esa ley, los límites del presidente Eudoro Villazón de 1912 y la resolución suprema del presidente Ismael Montes de 1914. Es decir, límites precisos que ya estaban establecidos. Para que la población que nos está siguiendo en el país esta noche pueda entender lo que no se dijo, en este mapa que estamos viendo se ve claramente los límites que usted hace referencia. En este mapa, ¿dónde está Incahuasi? ¿Dónde está el pozo? Está, si usted se fija, en la línea roja, más o menos en el extremo inferior, hay una línea roja. Ese es el límite de la serranía de Incahuasi, la línea roja. Esa línea define límites precisos, leyes de 1898, 1912. El campo de Incahuasi está ahí en el municipio de Lagunillas. Si se puede ver ahí, Lagunillas, hay un límite, el rojo. Siempre fijándonos, el límite rojo, que está con rojo, es el que tiene las leyes de 1898, 1912. Fíjese que la línea verde es la propuesta de Chuquisaca. Pero no es... No se admitió, por eso dice, no se admite, la línea verde no se admite, porque colisiona con la vigencia de estas leyes que definen límites precisos. Entonces, lo que hicimos fue, ya en noviembre del año 2016, ya se sabía esto. ¿Y por qué entra en discusión? Porque la gobernación de Chuquisaca interpone un amparo constitucional. Y ese amparo constitucional, y esto es lo otro que no se sabe, Santa Cruz y los abogados de la gobernación de Santa Cruz pierden el amparo. Tendrán que explicarles ellos a la población cuál ha sido la actuación que han tenido ya en materia de derecho. Nosotros hemos revisado y hemos hecho una auditoría también del desempeño que tuvieron los servidores públicos de la gobernación, y obviamente hay deficiencias, pero yo no soy quien para decir eso. Finalmente ellos tendrán que explicar. Nuestro trabajo de delimitación estaba concretamente enfocado en establecer límites precisos, vigentes a partir de leyes ya también vigentes. Y por eso, consignando la misma ley 339, establecimos ese tramo de 90 vértices que no podía entrar a ninguna conciliación de las partes porque ya tenía límites precisos. Sin embargo, 30 vértices que están en el lado superior sí tenían una ausencia de una ley que pudiera... Pero no involucra, está lejos del pozo, digamos, lejos del campo. 250 kilómetros, pero quedaba ese tramo. Como Chuquisaca pide solicitud de delimitación de todos los 120 vértices, entonces había que concluir ese trabajo, Cecilia. Y por eso que los 30 vértices era también un trabajo que había que desarrollarlo, obviamente, en el campo. Se hizo todo el trabajo de campo. Llegaron a decir algunas autoridades, algunas personas en Chuquisaca, que el viceministro había ido a falsificar firmas de autoridades municipales. Es decir, cosas totalmente fuera de lugar, que no tienen ningún asidero, porque finalmente ese proceso de delimitación también de esos 30 vértices está acorde a la ley. Ahora, lo otro que no se dijo, y esto es ya más grave, y se concierne a Santa Cruz, a la actuación principalmente de la gobernación de Santa Cruz y de algunos funcionarios. Yo dije inicialmente que cuando este problema sale de las manos o se escapa del control de la gobernación de Santa Cruz, lo primero que se hace es tratar de trasladarle esa responsabilidad al gobierno nacional, algo que no corresponde. Permíteme que yo lo interrumpa para preguntarle por qué se le escapa de las manos a la gobernación de Santa Cruz, que me imagino que la gente que nos sigue se preguntará. Porque ellos tuvieron una defensa deficiente. Como le dije, yo no soy el más adecuado para valorar ese trabajo, pero está todo consignado en la documentación y en las actuaciones que han tenido. Por ejemplo, entre otras cosas, cuando se instala la audiencia, yo le digo, para el que sabe algo de derecho va a saber que cuando se instala una audiencia y hay procedimientos de forma y de fondo que no se cumplieron, como por ejemplo tiempos, notificaciones,
obviamente las partes pueden asumir inmediatamente retirarse de la audiencia. Así lo hace Yacimientos, se retira. Pero la gobernación de Santa Cruz se queda. Y entre las cosas que defiende la gobernación de Santa Cruz, en vez de mostrar informes de contundencia con respecto a estos límites precisos, dice que como la audiencia estaba siendo llevada en Chuquisaca, en Sucre, entonces había una gran posibilidad de que existan afinidades entre las autoridades judiciales con el caso. Es decir, hay deficiencias que necesariamente ya en el proceso mismo de la audiencia del amparo, seguramente que los abogados de la gobernación tendrán que establecer. Pero en lo que se concierne a mi persona, a mi autoridad en ese momento, la gente de la gobernación sale con una nota, que ahí seguramente está sale con una nota, que es esta, es una nota del 13 de julio. Una carta. Una carta. Es una carta del 13 de julio que le enviamos al presidente de Yacimientos de ese entonces. Esta carta es parte del carteo sobre administración de cartografía referencial que tenemos que enviar. Nosotros, en su momento, teníamos que enviar por obligación, acorde a la misma ley, el decreto supremo 2560, teníamos que enviar, y no es solamente una carta, son 7, 8 cartas. ¿Usted tiene ahí a mano para que la podamos mostrar, por favor? Sí. Aunque Esta está pequeña. Es aquí pequeña, a la cámara, por favor, pero a ver. Es pequeña, pero bueno, esta es una carta, la hicimos pequeña para que se pueda ver, pero en la pantalla, pero creo que no está. Esta es una carta del... ¿Esta es? Exacto. Esta es una carta del 13 de julio, pero como esta carta, si pueden mostrar, hay 7, 8 cartas, 7 cartas. ¿Qué decía? ¿Cuál es el tema? Todas las cartas se refieren a la cartografía referencial. Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos, que encarga el estudio a una empresa consultora externa, una empresa canadiense, para poder acompañar ese estudio, necesariamente la entidad competente para poder certificar la cartografía referencial de la delimitación de las unidades territoriales era el Ministerio de Autonomías. Entonces, a nosotros nos solicitaban que digamos cuál es la referencia cartográfica, la referencia georreferenciada, como así se llama, las coordenadas, los vértices, y nosotros enviamos eso. Por eso, el carteo administrativo, si pueden ver, hay 7 cartas emitidas, no una carta. Esas. Son 7 cartas que se refieren a lo mismo. Es decir, nos preguntan... Les pedían información y nosotros respondíamos administrativamente. Hasta antes de esto, o sea, en este momento no había solicitud de Chuquisaca para delimitar con Santa Cruz. Entonces este carteo es administrativo regular. Argumenta, perdón, lo interrumpo, Hugo, argumenta la gobernación en su momento que efectivamente hubieron varias cartas, decían la semana pasada, pero que las cartas no eran claras en relación al tema de límites o al tema que se consultaba desde Santa Cruz, por lo tanto se genera esta suerte de incertidumbre. No, se consultaba desde Yacimientos. Yacimientos consultaba y todas las cartas se refieren a la cartografía referencial existente. Por ejemplo, nosotros en todas las cartas hacemos referencia a que existen normas de 1898, de 1912, y que el límite entre Chuquisaca y Santa Cruz no se había completado, no tenía todavía todo el límite, no estaba completado. Si bien ese tramo sí tenía leyes, y por ello todas estas cartas tienen una referencia cartográfica. Es decir, estábamos facultados en ese momento para poder hacer. Ahora, lo curioso del caso, y esto sí que no se ha dicho, y esto es lo novedoso, es que, por un lado, la gente de la gobernación de Santa Cruz sale con esa carta y muestra a todas las instituciones una carta, podía haber mostrado las 7 cartas, y podía haber mostrado el informe también, el informe técnico-legal que establece leyes de 1898 y 1912 como límites precisos, con demarcación. ¿Informe que usted firmó? Claro, informe que nosotros firmamos como cartera de Estado de Autonomía. Que usted mandó. Así es. Entonces, este tour, más o menos así llamado, que hace la gobernación de Santa Cruz, mostrando una carta, tiene una
flagrante contradicción. Y es simple. ¿Cuál es? Yo me he tomado la molestia de transcribirle la argumentación que hace el abogado de la Gobernación cruceña, Luis Fernando Roca, en la audiencia del 8 de marzo. Es decir, y fíjese, es rápido. Dice lo que dice el abogado de la Gobernación. Mientras Vladimir Peña sale con la carta a denigrar y a echarnos la culpa y a establecer falsedades y mentiras, el abogado de la Gobernación dice: las autoridades públicas del Estado Plurinacional de Bolivia y del anterior Estado hacen mención de que son límites referenciales, básicamente por hechos políticos de entidades jurídicas que están vigentes ahora en un mapa de división administrativo. Nunca podrá ser definitivo, dice. Siempre será oficial que emana de la autoridad competente. No van a decir que puede ir cualquier ciudadano a hacer dibujo libre de un mapa de Bolivia. Siempre será la autoridad competente de lo que estamos mencionando, por lo que hace oficial, pero es referencial. O sea, ellos están justificando la carta porque ya los abogados de la Gobernación hicieron una revisión de toda la documentación. En este sentido, dice, del por qué las autoridades dejan la terminología de límites referenciales, aunque obviamente son oficiales. O sea, están justificando. Si nos vamos a la segunda nota, dice: son referenciales, dice, para la distribución de recursos para la administración pública de los ítems públicos, para el ejercicio de sus competencias en el territorio. Obviamente, no por el hecho de límites, ustedes, las autoridades, van a dejar de ejercer sus potestades y sus obligaciones en estos territorios, que en este momento se ha hecho indicativos hasta que se dilucide por haber conflictos de estas unidades territoriales. Entonces, señor juez, dice el abogado de la Gobernación, continuando, estas leyes de 2150, decreto reglamentario, bla, 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 señalan con relación a este tema de los límites referenciales. O sea, en otras palabras, y aquí se lo he traído también ya el extracto oficial de la audiencia que ellos sostuvieron, mientras por un lado Vladimir Peña sale, traslada la responsabilidad al gobierno, hace declarar enemigos públicos, personas no gratas. Entre ellos a usted y en su autoridad. Claro, a todos, y a mí en lo particular, los abogados del propio Vladimir Peña, en la audiencia del amparo constitucional, hacen referencia, justifican, validan y argumentan que sí, estas notas tienen la obligación administrativa de enviarse porque hacen referencia a los límites referenciales, a la cartografía referencial. Pero, y utilizan la palabra oficial. Claro. Entonces, por un lado defienden, internamente justifican, y por otro lado salen a denigrar, a falsear y a mentir. Eso es lo inmoral, eso es lo antiético, y eso no lo podemos dejar pasar, y por eso tenemos la obligación, ya no estando en el ejercicio público, pero de que la población conozca. Porque si no, a estas alturas, es tan fácil trasladarle la culpa a otro, responsabilizar a otras personas, pero no hacerse cargo de sus responsabilidades. Y por eso es importante que la gente sepa. Mientras la Gobernación de Santa Cruz, el abogado Vladimir Peña, salía a denigrar, a falsear, a mostrar información incompleta, sus abogados en la defensa justificaban las notas que habíamos enviado porque son el carteo administrativo que establece la cartografía referencial. Usted dice que se apoyaban en esas notas que envió el Viceministerio de Autonomía. Así es. Se respaldaban con esas notas. Eso es lo que usted está contándole al país de lo que no se supo. Y eso es lo que obviamente es inmoral, es antiético, porque no corresponde a la verdad. Y por eso le digo, es importante revisar los documentos. Y por eso en este tema de límites, lo más importante, Cecilia, es que los documentos están. 1 más 1 es 2 acá. No puede ser 1 más 1 4, porque los documentos están, la información están, los informes técnicos legales están, y los resultados de las coordenadas y referencias son los mismos. ¿Acaso ha variado 1 centímetro? Nada. El informe dice, el informe el último, se lo mismo establece que el sobre la base de la cartografía referencial enviada en su momento y validada por informes técnicos legales. Estamos con César en La Paz, que también tiene consultas, Hugo. Gracias, don Hugo Siles, un gusto de saludarlo. Estamos escuchando atentamente. A ver, ¿cuándo surge esa esperanza del pueblo chuquisaqueño sobre poder beneficiarse con las regalías sobre el pozo Incahuasi?
¿quién se encargó de brindarle esa expectativa al pueblo chuquisaqueño? Es un tema de hace bastante tiempo, pero cuando empezó a crecer esta ilusión del pueblo chuquisaqueño, ¿qué sucedió? ¿Por qué creció tanto? ¿Nos podría explicar, por favor, don Hugo Siles? Bueno, seguramente algunos hermanos chuquisaqueños han debido ver el video que circula en las redes, en todos los medios, por lo menos yo lo he visto un par de veces, donde el propio gobernador Rubén Costas habla de que es posible compartir las regalías con el hermano departamento de Chuquisaca, es un regalo de la naturaleza, un regalo de Dios. Eso dijo el propio gobernador Rubén Costas. Esos videos están, esas entrevistas están. Entonces, seguramente habrán sido las expectativas que obviamente tiene cualquier región, también es lícito eso, pero esas expectativas tienen que estar en directa sintonía también con la legalidad, con la posibilidad y finalmente con la ubicación del yacimiento de acuerdo a los límites establecidos. Y eso obviamente no lo puede hacer nadie por dibujo libre o por alguna manipulación o presión. Eso está sujeto a la normativa, César, a la normativa vigente. Y cuando Chuquisaca solicita el 22 de agosto del año 2016, solicitud, dice, de procedimiento administrativo de conciliación para la delimitación interdepartamental, ya el 8 de agosto salió en todos los medios nacionales que el campo Incahuasi, según el informe de la empresa consultora extranjera, estaba ubicado 100% en el departamento de Santa Cruz. Hasta ese entonces, el tema con límites era colateral, porque finalmente esto se trataba de un yacimiento, de regalías, de recursos. Es Chuquisaca quien activa de manera oficial este procedimiento de conciliación administrativa para la delimitación interdepartamental. Y en función de eso, nosotros como cartera de autonomías actuamos. Y actuamos en función de la ley. Hay que establecer, César, que para los límites interdepartamentales, la entidad competente es el nivel central del Estado. Para los límites intradepartamentales, la entidad competente son las gobernaciones. Entonces, nosotros no podríamos salirnos de este procedimiento y teníamos que cumplirlo acorde a la ley. Y eso es lo que hicimos. Una de las cosas absolutamente falsas ya en ese momento era decir que el gobierno nacional estaba provocando conflictos cuando nosotros estábamos recepcionando la solicitud que hizo un hermano de departamento que estaba pidiendo delimitar, establecer una delimitación con Santa Cruz. Pero ¿no era más fácil en ese momento decirle esto ya está zanjado, establecido, digamos, ya están los límites? Eso fue lo que hicimos. Nosotros aplicamos, de acuerdo a la normativa, hicimos los informes técnicos legales que establecen el procedimiento respectivo. Esta es la norma. Y esta norma no la puede obviar nadie. Sí, César. Don Hugo, el año 2004 ya se dijo que Incahuasi era compartido entre Chuquisaca y Santa Cruz. El año 2015 se habría comprobado, supuestamente. El 2016 ya se manifestó de que no le pertenecía a Chuquisaca, no era compartido. Y el 2018 prácticamente se ha ratificado esto. ¿Qué pasó con el pozo? ¿Qué pasó con el estudio que se hizo el año 2015? La corporación YPFB certificó que había perforado el Aquío en Incahuasi X1001, este pozo que estaba en Chuquisaca. César, y que esto le dio supuestamente la esperanza a los chuquisaqueños de que este pozo es compartido. Seguramente Yacimientos hizo perforaciones, entiendo yo, porque no es mi área esa, pero entiendo que hicieron perforaciones en el 2015 que no dieron lugar a la existencia de recursos hidrocarburíferos en esas perforaciones. Pero es el año 2016, César, que recién en los primeros meses del año es que Yacimientos no hace ellos el estudio, sino este estudio es encargado a una empresa
extranjera, una empresa consultora, precisamente para evitar susceptibilidades, se contrata a una empresa extranjera para que determine la ubicación del campo. Y la empresa extranjera Correcto. hace el informe que se notifica a las dos gobernaciones en agosto del año 2016, estableciendo que el 100% del reservorio de este yacimiento estaba en el departamento de Santa Cruz. Nosotros como cartera de Estado de Autonomías no teníamos nada que ver con estos temas relativos a hidrocarburos, pero ya Yacimientos nos había preguntado desde abril del 2016 administrativamente sobre la referencia cartográfica existente y nosotros enviamos, porque es nuestra obligación. También la empresa consultora canadiense subcontrató al Instituto Geográfico Militar para hacer una verificación georreferenciada de estas coordenadas, que luego se verificaron, y esa es la fuente. se confirmaron. Y esa es la fuente de la que estamos justamente tomando estos datos, don Hugo Siles, y es por esa razón que el pueblo chuquisaqueño, de acuerdo a estos datos también que están publicados en la página y son públicos en Yacimientos, daban la certeza de que supuestamente había un pozo compartido. Pero hoy, con estos estudios que usted ha mencionado, evidentemente se desvirtúa todo esto. Ahora la pregunta es, ¿cómo se puede darle una solución a esos recursos por regalías que no va a recibir Chuquisaca? Mire, César, la Comisión de Ministros del Gobierno Nacional, encabezados por el ministro Alfredo Rada, ministro Carlos Romero, ministro Héctor Arce, el viceministro Gonzalo Vargas, han llevado en diferentes escenarios de diálogo las propuestas que tienen que ver con la inversión del Estado para poder explorar más pozos, más yacimientos del lado de Chuquisaca. Y sin duda ese es un compromiso que han hecho público, está entre los puntos del diálogo establecido. Se ha dicho también que a lo largo de los años de los gobiernos liberales, neoliberales, en Bolivia, Chuquisaca había recibido algo así como 5 millones de dólares en todo ese tiempo. En cambio, en nuestro gobierno, el gobierno del presidente Evo Morales, alrededor de 200 millones de dólares. Entonces hay una alta preocupación que tiene el Estado, el gobierno nacional, y eso se manifiesta en las inversiones que tiene Yacimientos, y por eso ya lo han hecho manifiesto en la Comisión de Ministros que ha estado con las autoridades en Chuquisaca, de que existe el compromiso de poder explorar, trabajar y planificar la exploración sobre el departamento de Chuquisaca. Al margen de esto, lo importante que hay que entender es que Yacimientos tiene una programación, tiene una planificación, y eso también es de conocimiento público o puede ser socializado, explicado a las autoridades de Chuquisaca. Entiendo que ese proceso ya se ha realizado. Gracias, don Hugo Siles. Muy importante información que nos brinda para poder aclarar un poco este panorama. Se espera entonces que Chuquisaca también pueda levantar justamente, además de las medidas de presión, pueda encontrar una solución a esta demanda que es legítima de mayores recursos para buscar su desarrollo. Seguro que sí, y nosotros esperamos que el entendimiento, la razón, el diálogo siempre sean parte del encuentro entre departamentos hermanos. Estoy seguro de que el entendimiento y la razón para poder conocer, exponer, explicar, socializar todo este trabajo, este procedimiento administrativo de delimitación entre los dos departamentos hermanos será entendido cabalmente, y seguramente que pasaremos la página, porque los compromisos del gobierno nacional para poder trabajar en exploraciones están intactos, han sido explicados, y seguramente que en los próximos años Chuquisaca será uno de los departamentos protagonistas o de los primeros departamentos en tener recursos hidrocarburíferos en su territorio. ¿Usted siente, Hugo, que
que cumplió con su misión, con su trabajo, con lo que tenía que hacer en este campo, hasta obviamente dar un paso al costado en el viceministerio. Y le pregunto esto porque usted lo mencionó varias veces durante este diálogo que hemos tenido para conocer lo que no se dijo en el tema de limitación en Incahuasi. Decía lo de persona no grata, y le brindo la posibilidad de que usted también, lo podemos escuchar a don Fernando Cuéllar, responda a esto que decían, porque lo declararon desde el Comité Cívico la semana pasada, persona no grata. Si quiere lo escuchamos, o sí, para poder que la gente entre en contexto, ¿no? Por favor. Declarar a los miembros del Tribunal Constitucional Plurinacional que dictaron la Ley 1160/2017 de 15 de noviembre de 2017, persona no grata del Departamento de Santa Cruz. Declarar persona no grata a Santa Cruz al ex viceministro de Autonomía, Hugo Siles. Para que usted tenga también la posibilidad de responder, obviamente, esto que ocurría la semana pasada. Bueno, Cecilia, yo no tengo que responderle nada al Comité Cívico. Da vergüenza que gente porque Fernando Cuéllar es abogado, da vergüenza que gente que conduce esta institución pueda introducir en una asamblea de la cruceñidad tamañas declaraciones sin tener la absoluta seguridad de que el procedimiento de delimitación entre los dos departamentos ha tenido toda una serie de fases, documentos, informes. Y claro, yo no tengo nada que responderle. En todo caso, ellos tendrán que responder seguramente ante la opinión pública tamañas y absurdas declaraciones fascistas, antidemocráticas, propias de una institución que da pena ver que ni siquiera ha utilizado de manera consistente, argumental, la información. Y eso confirma que los argumentos falseados, mañosos de la gobernación cruceña en este tema, finalmente han tenido eco en el Comité Cívico, porque lo que ha dicho la gobernación de Santa Cruz ha consumido el Comité Cívico. En esa asamblea de la cruceñidad estaban ahí, si los puede ver, estaban los funcionarios de la gobernación en primera fila. Entonces, estas cosas no me preocupan en lo absoluto. Simplemente hay en estas formas de declaratorias y otros, esas prácticas pues fascistas, antidemocráticas, se llenan la boca de exigir democracia, ¿no? En un gobierno que ha dado cátedra de democracia en la última década, pero sin embargo tienen esos comportamientos de persecución y de actuación que obviamente en lo personal a mí no me preocupan, pero lo que sí es importante es que la población no consuma estas cosas, que no le mientan en la gobernación, que no salgan a tergiversar y a mentir. Eso es más preocupante, porque finalmente la política tiene que ser con nobleza, tiene que ser con altura, tiene que ser realizada con ética, porque si sucede esto, que el funcionario Vladimir Peña sale a denigrarme con una carta y su abogado con esa misma carta la defiende ante el Tribunal Constitucional, entonces estamos pues en una actitud inmoral, antiética, y si consumen esto desde el Comité Cívico, ¿qué le puedo decir? No, yo no tengo que decirle nada. Le agradezco, Hugo, por haber estado esta noche con nosotros, por haber conversado, por haber tocado este tema. Y bueno, como decía hace instantes César, y creo que usted revalidado un poco el concepto, ojalá que esto pueda subsanarse en el transcurso de los próximos días. Gracias, Cecilia, por la oportunidad, y estaremos siempre, cuando nos convoque, a hablar del pacto fiscal también. Que es el otro tema, después de que se subsane esta situación. ¿Me convoca? Seguro que sí, convocado desde ya. Muchas gracias al ex viceministro de Autonomías, don Hugo Siles, César, que nos ha acompañado esta noche desde Santa Cruz para el país. Muchas gracias, Cecilia, gracias como siempre, un saludo cordial para don Hugo Siles, que cuando fue autoridad siempre estuvo a nuestro requerimiento, así que le agradecemos mucho, un abrazo cordial, don Hugo. Gracias. Gracias, Hugo, por haber estado con nosotros.